Buenas. Hoy es menester tener esta edición de coleccionista entre mis manos, porque vamos a hablar de este videojuego y vamos a hablar de su desarrolladora, que madre mía, las últimas horas qué calentitas han estado. Pero antes quiero comentaros una cosa: en Eneba ya tenéis una oferta de cashback nueva, ¿vale? Es una selección de videojuegos, tarjetas y demás, que bueno, durante los próximos 4 días pues hacen un acumulado de dinero en tu saldo, en tu cuenta, que puede ser interesante para luego invertirlo en otros videojuegos. Y bueno, se quedan las cosas bastante bien de precio a nivel general. Eso sí, lo que tengo que comentaros es que cuando compréis un producto que tenga el cashback, tenéis que reclamarlo manualmente. Mucha gente se cree que a veces el cashback se te acumula automáticamente y ya está, y creo que el proceso a lo mejor en algún momento fue así, pero hay mucha gente que se ha dado cuenta de que el cashback le aparece en su listado de pedidos cuando entra en el pedido en la parte de abajo, te sale como una opción de reclamar, ¿vale? Allá se te junta tu saldo y bueno, pues puedes utilizarlo para tus futuras compras y todo eso. Digo por si no había quedado claro en ese punto, que ha habido un poco de confusión en las últimas horas. He estado hablando con gente sobre esto y en fin. Pero lo dicho, tenéis una oferta nueva y próximamente nuevo código. Os lo trasladaré seguramente mañana. Pero en fin, vamos al lío porque tenemos movida. Tenemos que hablar de Larian. En primer lugar, ¿por qué? Pues porque en las últimas horas se han conocido unas declaraciones abiertas que se han comunicado desde dentro del estudio, donde se dice que están utilizando para su próximo videojuego inteligencia artificial. Para quien no esté al día de estas cosas, Larian es el desarrollador de Baldur's Gate 3 y del próximo videojuego de la franquicia Divinity, un título del cual también hablaremos a continuación porque tenemos nuevos detalles, pero el punto es ese. Han comentado que la inteligencia artificial forma parte de su proceso de desarrollo y que cada vez esto va a cobrar más importancia, que se suben a ese carro. Las críticas no se han hecho de esperar. Por supuesto, han aparecido muchísimos comentarios en redes diciendo que eso pues no puede ser, que eso no está bien y sobre todo que si está implicada la inteligencia artificial en el concepto artístico, pues las cosas no van a salir bien. Han respondido a ello diciendo que no están sustituyendo a los artistas conceptuales por inteligencia artificial, que ellos tienen sus artistas de siempre, que el arte básicamente la diseñan ellos y que la inteligencia artificial pues es básicamente una herramienta más de apoyo que están utilizando para su próximo título. Pero es eso, una herramienta de apoyo. La inteligencia artificial no les va a diseñar ni a los personajes, ni tampoco pues las vestimentas o cualquier otro concepto artístico. Eso lo van a implementar y dictar ellos. Que se apoyen en la inteligencia artificial para generar su idea y por supuesto también para ciertas cosas como por ejemplo, ellos mismos lo comentan, presentaciones de PowerPoint y cosas por el estilo, pues hombre, ya digamos que son conceptos un poco menores. Aún así las críticas no han cesado. Durante todo el día de ayer, por muchas explicaciones que dieron a través del medio Bloomberg, las críticas siguieron adelante hasta que sucedió algo inesperado. Han salido los desarrolladores de Expedition 33, reciente ganador merecidamente al mejor videojuego del año, y han comentado que ellos también han utilizado inteligencia artificial para su videojuego. Y hablan concretamente de inteligencia artificial generativa. Hablan de esa inteligencia artificial que automáticamente te puede crear determinadas cosas, pueden ser de entornos, pueden ser de personajes, pueden ser de muchas cosas. No han detallado más acerca de ese asunto. Es una herramienta más que se utiliza con el motor gráfico Unreal y que en este caso pues está implícita en su videojuego. ¿Saben ustedes qué ha pasado después de esas declaraciones? Que se han dejado de quejar todos. Básicamente nadie se ha vuelto a quejar de la inteligencia artificial. Todo el mundo ya lo ha visto súper correcto. Han empezado a, digamos, ser un poco más racionales y decir que es una herramienta más, que si la utilizas en condiciones está muy bien y que no pasa absolutamente nada. En fin, lo que comentaba hace unos días, el fanatismo que hay en estas comunidades de jugadores en los últimos años a mí me parece decadente. Me parece muy decadente, porque tú puedes estar a favor o no de la inteligencia artificial. Yo estoy a favor siempre y cuando sea un uso responsable. En estos dos casos, yo creo que los estudios han demostrado sobradamente que han hecho un uso responsable. Han hecho un uso tan responsable que los videojuegos tienen una identidad tan propia
que no es algo que puedas ver como genérico o que puedas aplicar o sacar o extraer de otros videojuegos. Ves algo que evidentemente han creado ellos. Veo bien, repito, que se haya utilizado inteligencia artificial. Para mí esto no es problema, ni siquiera es polémico. Otra cosa es el uso indebido que se hace en muchas ocasiones, como la polémica de los doblajes y todo ese tipo de cosas, que me parece una soberana majadería como están tratando a la gente del sector, ¿vale? Eso es una cosa completamente distinta, pero me llama bastante la atención que cuando lo dice Laria, cierta gente se pone a berrear, a chillar, se ponen a decir de absolutamente todo. ¿Y saben ustedes qué? Esa misma gente, cuando lo han dicho los del Expedition 33, me he puesto a leer sus comentarios y dicen, no, pero eso está bien. Dice, vamos a ver, de verdad. Repito que no hace falta que estés en contra o a favor, simplemente mantén un poco el discurso durante 5 minutos, aunque sea durante 5 malditos minutos, mantén el mismo discurso, porque todo esto ha sido en una horquilla de muy pocas horas. Y repito, es que Expedition 33, en su apartado artístico lo veo tan incontestable, en muchos sentidos, que eso es algo suyo, es algo tan claro que esa gente ha trabajado en lo que ha hecho y que sabían perfectamente lo que estaban haciendo, que para mí no hay polémica de ninguna clase. Pero no la hay ni con Expedition, ni tampoco la tiene que haber con Larian, con ese estudio de desarrollo. Digo yo. Tenéis que tener claro una cosa, la inteligencia artificial ha venido para quedarse, no está de paso, no se va a ir, cada vez se va a utilizar más. ¿Solamente en el desarrollo de juegos? No, ya hemos visto que las próximas consolas, tanto de Sony como de Microsoft, van a aplicar inteligencia artificial para hacer una serie de procesos y rendimientos que ahora pues necesitas una potencia bruta que ya estamos viendo se está empezando a quedar corta. Y con la inteligencia artificial, con ciertos sistemas y demás, se pueden aplicar muchísimas mejoras sin que necesariamente tengas una potencia bruta insuperable o cada vez más poderosa. Obviamente la tecnología tiene que avanzar en ese sentido, y la verdad me sorprende que a día de hoy la gente se escandalice por este tipo de cosas. No es malo el uso de inteligencia artificial, siempre y cuando pues sea un uso que respete pues a lo que es la esencia de un videojuego, de un producto, de lo que corresponda en cada momento. Y sobre esto de hecho tenemos varios ejemplos. Starfield, por ejemplo, es un videojuego que utiliza generación procedural. Al final, pues hay muchos escenarios que se crearon mediante una tecnología, digamos, automatizada, con una serie de patrones, y a partir de ahí luego pues hay una mano humana que revisa que los escenarios estén en condiciones. Hay momentos en los que eso se puede llegar a notar un poco y dices, oye, aquí podían haber retocado alguna cosita, pero en general yo no vi a nadie fuera de la gente típica de la guerra de consolas que, como no salía para su plataforma favorita, pues empezaron a quejar mucho de eso en el videojuego. Pero la realidad es que la tecnología procedural, la tecnología generativa se viene utilizando, vamos, yo desde los años 90 lo llevo viendo en videojuegos y en otros muchos ámbitos, en programas de fotografía y todo ese tipo de cosas, y nadie se ha llevado las manos a la cabeza. De hecho, se lo observaba con admiración, se veían ese tipo de cosas como algo revolucionario, increíble, que podía facilitar mucho el trabajo de toda esta gente. A día de hoy mencionas inteligencia artificial y todos se llevan las manos a la cabeza, pero me he dado cuenta de que se llevan las manos a la cabeza según el sesgo, el momento, el estudio, si les cae bien, si les cae mal y por supuesto si es su videojuego favorito. Lo dicen los del Larian. Montamos una histeria colectiva increíble, empezamos a decir que si el próximo videojuego suyo no hay que comprarlo porque así no se hacen las cosas, y luego horas después sale la misma información con Expedition 33 y ahí ya no pasa nada. No, señores, así no funciona el mundo. Y hay gente que dice, no, pero tú te quejas de lo de la inteligencia artificial en el doblaje. Me quejo del trato que se le da al actor de doblaje. Si el actor de doblaje está de acuerdo y el trabajo de inteligencia artificial es bueno, que hasta la fecha ha sido aberrante, lo vimos en Microsoft Flight Simulator 2024, que eso es una vergüenza ajena, lo de las voces por inteligencia artificial, eso es que da asco, tal y como lo diseñaron, que ojalá en algún momento pues lo acaben rectificando y acaben actualizándolo, si es que todo el mundo se reía del resultado final que tenía aquello. Me quejo de eso, de un maltrato, tanto por una parte de la inteligencia artificial como de políticas en contra de ciertos sectores. No es, repito, malo utilizar inteligencia artificial, lo he repetido 1000 veces en este canal, no es tu enemiga la inteligencia artificial, es una tecnología más
que sí, que está supliendo muchos puestos de trabajo, pues como tu teléfono móvil, está supliendo a los puestos de trabajo de la mensajería, a los puestos de trabajo que tenían los fotógrafos, a los puestos de trabajo que tenían pues todas las cosas que haces en el móvil, ha suplido algún puesto de trabajo. Eso es así, se llama tecnología, se llama avance y está aquí para ayudarnos a nosotros y para hacernos la vida más cómoda. Y si no, pues en vez de hacer una foto con el móvil, te vas al fotógrafo. Es que, vamos a ver, vamos a ser honestos con este tema ya de una vez. Pero bueno, hasta aquí un poco mi reflexión acerca de este asunto. Y ahora vamos a hablar de lo interesante y de por qué venía todo esto. Precisamente porque Larian estaba dando información acerca de su próximo videojuego, el cual vimos hace poco en un evento dedicado. Se trata de Divinity, un título que como tal no tiene ningún nombre asociado. No hablan de que sea una tercera parte ni nada por el estilo, simple y llanamente se llama Divinity. A mí me da la sensación de que van a hacer como una especie de videojuego definitivo de este universo y como quien dice, pues ahí se va a quedar. Lo que nos comentan básicamente es que volverá a la estrategia por turnos. Será un RPG como lo fue el anterior videojuego de esta franquicia o como lo es Baldur's Gate 3. Va a ser básicamente ese mismo concepto y va a tener pues una densidad y profundidad nunca antes vista en el estudio. Y estas declaraciones en lo personal me dan miedo, pero me dan miedo para bien, porque Baldur's Gate 3 es un videojuego absolutamente enfermizo. O sea, es un videojuego que a nivel RPG eso no tiene ninguna clase de sentido, la profundidad y las posibilidades que te ofrece para modificar lo que sucede a lo largo de la historia y de ese mundo que nos han creado. Pero además, nos comentan otra cosa. El videojuego este va a tener también un acceso anticipado. Dicen que es poco probable que se lance durante el 2026 algunos informadores. Digamos que 2026 es muy temprano, pero que quizá, repito, sigan el patrón que siguieron con Baldur's Gate 3, que fue, en primer lugar, sacar un acceso anticipado para que la comunidad les fuera dando sus impresiones, para que fueran mandando un poco sus opiniones al respecto de lo que podían mejorar o no, y así pues tuvimos el acto 1 completo. Era pues un acceso anticipado colosal, era absolutamente increíble, y luego cuando lanzaron el videojuego final pues ya todos conocemos el resultado, pero es eso, que digamos van a seguir el mismo patrón. Sin embargo han comentado que no van a tardar 6 años, que el videojuego va a llegar un poquito antes, y en ese aspecto pues oye, la verdad que me alegro. Que por cierto, ¿sabéis que Baldur's Gate 3 han comunicado en las últimas horas que ya ha superado las 20 millones de copias vendidas en todo el mundo? Este videojuego lleva pues un par de años en el mercado, ¿vale? Y hay que decir que no deja de sorprenderme la acogida que le ha dado la comunidad de jugadores, porque se trata de un CRPG. Estos videojuegos en general tienen comunidades muy fuertes, tienen un núcleo duro muy fieles a esta clase de títulos, pero nunca las he sentido tan cuantiosas, pues este videojuego ha roto un poco todo ese paradigma. Es lo que en su momento pudo ser Dark Souls 3 o Elden Ring con ese tipo de videojuegos. Es una cosa completamente revolucionaria y la verdad que todavía me sorprende más después de las muchas tonterías que tuve que oír acerca de este videojuego. Que sí, madre mía, qué vergüenza, un videojuego por turnos utilizando dados y demás, que bueno, la mayoría de los que decían esas cosas es porque habían visto algún clip de vídeo suelto por ahí y no tenían ni idea de que lo de los dados es para momentos muy concretos y puntuales, pero luego que si el videojuego pues tenía una perspectiva que no le gustaba mucho, todo lo que queráis, 20 millones de copias. Y repito, estamos hablando de un nicho, o al menos algo que se consideraba un nicho. A partir de aquí me he percatado de que ha habido otros videojuegos del mismo género que de repente están empezando a tener mucha mayor acogida. Como que ha habido un renacimiento de este género, como que hay una potenciación bastante grande. Y de hecho con el nuevo Divinity hay bastante expectación. Yo os invito de hecho a que ahora que está en oferta y se acaba de actualizar para la nueva generación, le echéis un vistazo al Divinity 2, al Divinity Sin 2, que lo tenéis en todas las plataformas disponibles. Y en fin, pues la verdad repito que me alegro mucho porque esto, para mí, es el RPG de la generación, junto o por encima, en este caso, de Kingdom Come Deliverance 2, que forman ese tándem de videojuegos densos, profundos, que realmente te dan la experiencia RPG. El RPG lo que te tiene que ofrecer es una experiencia inmersiva que, digamos, te dé posibilidades, que realmente te dé la opción de cambiar el destino de tus personajes, que te dé la opción un poco de modificar lo que sucede en el mundo, que los acontecimientos no estén predeterminados. Hay mucha gente que se queja que
gente como yo, precisamente, valga la redundancia, diga que Expedition no es mejor RPG que Kingdom Come Deliverance o que este título. A ver, es que Expedition no te da esa posibilidad. Es un RPG, pero en ese sentido menor. En posibilidades, casi todo el mundo tiene la misma partida Expedition, casi todo el mundo tiene las mismas historias, a lo mejor cambias el final tomando una decisión u otra. Aquí es que cambias en todo momento los acontecimientos. Todo momento. Es un cambio constante. Es absolutamente maravilloso y la verdad, si no lo habéis echado un vistazo, ya estáis tardando. Luego tenemos una última información que comentar en el vídeo de hoy y es sobre el videojuego que estáis viendo en pantalla. Se trata de Reanimal, un videojuego que viene de los desarrolladores de la franquicia Little Nightmares, en este caso de su primera y su segunda entrega, no así de la tercera que se lanzó recientemente. Pues, ¿qué es lo que pasa con este videojuego? Que de hecho tiene el mismo concepto en líneas generales. Pues que está completamente terminado. El videojuego ya está listo para salir al mercado en su fecha de lanzamiento estimada, que es durante el próximo mes de febrero, solapado con otro mogollón de videojuegos, pero la cuestión es que no hay posibilidad de demora, que el videojuego, salvo que tomen una decisión de adelantarlo, atrasarlo simple y llanamente por no coincidir con otros muchos videojuegos, está terminado. Y ahora pues están preparando el clásico proceso de distribución digital, físico, para todas las plataformas donde el videojuego se va a poner a vuestra disposición, que será pues literalmente en todas, al menos en la generación actual. Y bueno, pues ya podéis prepararos porque con este videojuego, al igual que con los otros títulos que han hecho estos desarrolladores, vamos a pasar mucho miedo y vamos a tener situaciones bastante tensas y oscuras. Muchos tienen a este videojuego precisamente como el verdadero Little Nightmares 3. Hay que decir que ese videojuego realmente no es tan terrible como se pinta, pero sí que es cierto que han tenido una serie de política detrás, como el uso del cooperativo multijugador y sobre todo el inexistente modo local de lanzamiento, que enfadó mucho a la gente, pero la realidad es que no deja de ser un buen videojuego, solo que digamos no ha estado al nivel y ha tenido quizá demasiadas polémicas detrás. Pero bueno, Reanimal lo tenemos dentro de muy poquito también, y me gustaría que sobre los temas que hemos tratado en el vídeo de hoy me dejéis vuestras opiniones. Luego, si puedo, incluso vamos a hacer un pequeño directo. Os lo voy comentando conforme pase el día. Caja de comentarios para todo lo que serían vuestras opiniones y disfruten ustedes mucho de los videojuegos. Un saludo.